Las medidas antropométricas son vitales para tomar muchas decisiones médicas, como las dosis de un medicamento o el diagnóstico de un trastorno nutricional. ¿Sabes que el índice de masa corporal ha pasado a un segundo plano, dándole prioridad a otro tipo de mediciones? Es vital conocer cómo y dónde se puede realizar la medición de la temperatura corporal y cuál es el valor normal en cada caso. Del examen físico general veremos hoy la talla, el peso y la temperatura. Bienvenidos a Medical Trainer. Yo soy el doctor Javier Oliva. Comencemos. Este es el segundo video del examen físico general e iniciaremos por el peso y la talla, que son las medidas antropométricas de exploración obligadas en el examen físico de todo paciente, las más fáciles de realizar y las que menos recursos requieren. Estas nos ayudan a determinar el estado nutricional y metabólico del individuo y lo podemos realizar con una cinta métrica y una balanza o pesa. Iniciemos por la talla. Este parámetro tiene diferente relevancia en dependencia de la edad del paciente. En el recién nacido y el lactante es de vital importancia su control para poder medir el correcto crecimiento y desarrollo del niño, siendo necesario en cada consulta. En la edad escolar también es de vital importancia, pero ya se toma más esporádicamente. Ya en el adulto joven puede hacerse incluso una vez. Y en las personas de la tercera edad nos ayuda a evaluar el acortamiento debido al estrechamiento de los discos intervertebrales, fracturas compresivas u otras alteraciones óseas. Para obtener la medición correcta, pídele a la persona que se pare erecta, sin zapatos, de espalda a la pared o en donde esté fijado o dibujada la cinta métrica o el tallímetro. Ahí hay que asegurarse de que los pies estén unidos por los talones y que estén los glúteos, los hombros y la cabeza tocando la pared o el tallímetro. En el caso de que el examinado no pueda estar de pie, se medirá la talla entonces en posición supina, con el cuerpo totalmente extendido, con una cinta métrica desde los talones hasta el extremo de la cabeza. En el caso de los recién nacidos, existen tallímetros especiales diseñados para esto. Esta medición se puede usar para calcular el área de superficie corporal o definir la arquitectura corporal. También se ha usado para estimar el peso ideal y junto al peso calcular el índice de masa corporal. Estos parámetros cada día están más en desuso. Un ejemplo sería Arnold Schwarzenegger, que cuando ganó el Mr. Olympia tenía un peso de 107 kilos y una talla de 188 centímetros. Esto, si realizamos el cálculo, nos daría un índice de masa corporal de 30.26, que es una obesidad grado 1. ¿A quién se le ocurre que Arnold estaba obeso? Pasemos ahora al peso. Este debe medirse y registrarse en todos los encuentros, ya que el hecho de ganar o perder el mismo debe ser un indicador importante de la salud o de la enfermedad del individuo. A menudo, la dosificación de muchos medicamentos depende del peso. La fórmula de Broca ha sido muy usada para determinar el peso ideal del individuo, la cual se determina por tantos kilos como centímetros le sobran a 100, admitiéndose un margen de desviación normal de hasta 10 kilogramos y precisándose que el peso de la mujer debe ser algo menor. Por ejemplo, si el individuo mide 170 centímetros, su peso ideal sería 70, más o menos 10 kilogramos. Existen tablas con percentiles en los que se cruza el peso, la talla, la edad, el sexo y muchos otros datos, y se usan sobre todo en la edad pediátrica. Ya en el adulto, se prefiere el uso de la determinación del porcentaje de contenido graso en los pliegues cutáneos, como el tricipital o el subescapular, y los métodos de bañera. Pero estas mediciones son mucho más específicas y no se cuentan en todas las consultas con los medios para realizarlas. Lo que sí es imprescindible en una consulta es alguna forma de tallar al paciente y una balanza o pesa. Déjame saber en los comentarios cómo lo dicen en tu país. Para obtener el peso o masa de un paciente, el paciente debe estar descalzo, con la menor cantidad de ropa posible, y después de evacuar la vejiga y, si se puede, la defecación, pero nunca después de comer. En el caso de pacientes en decúbito obligado, existen pesas para las camas de los pacientes o las sillas de ruedas. Aquí te dejo el video anterior de la serie del examen físico general para que conozcas la actitud en el lecho. Después hay que registrar el peso del paciente, de preferencia en kilogramos. Lo ideal es que se estandarice el proceso lo más posible para facilitar y viabilizar este procedimiento. En muchos escenarios, este procedimiento de medición lo realizan los enfermeros o el personal auxiliar,
Pero en el caso de estar sin asistencia, tenemos que saber realizarlos y, más relevante aún, saber interpretarlos. Hay que tener presente que el pesaje seriado, como el diario en los pacientes ingresados, debe obtenerse a la misma hora cada día y usando la misma cantidad de ropa. Esto nos puede ser de gran utilidad para definir la retención de líquido que ocurre en los casos de edema, como ves en este video. Pasemos ahora a la medición de la temperatura corporal. Suscríbete para que no te pierdas ningún video de la serie de examen físico. La temperatura corporal se determina leyendo la medida registrada en un termómetro, nunca con la mano. Hay que recordar que no tenemos un termómetro en la mano y la sensación térmica que tengamos al tocar un paciente depende del ambiente y de nuestra propia temperatura corporal. Los termómetros pueden ser muy variados, como el clásico termómetro clínico de cristal que contiene mercurio en su interior, o el termómetro eléctrico, o un monitor asociado a un termostato de termodilución. La escala de los termómetros es variable, puede ser en grados Celsius o centígrados, o incluso en grados Fahrenheit o Kelvin. Los más comúnmente usados son los Celsius, pero en algunos casos, como la prueba de Tolkien o temperatura basal menstrual, se utilizan los grados Fahrenheit con el objetivo de registrar variaciones de temperatura más pequeñas. Muchos termómetros modernos tienen los Celsius y los Fahrenheit, pero aquí tienes en la imagen cómo convertir de una escala a otra. La temperatura puede tomarse en diferentes lugares del cuerpo, tales como la boca, el recto, la axila, incluso la región inguinal y la vagina. También existen medios para tomar en la piel, pero son menos eficaces y sensibles. Veamos ahora las características de cada lugar. La temperatura axilar es muy usada, pero su práctica debería abandonarse por lo inexacta de la misma y sustituirse por la temperatura bucal. Este método se prefiere en los niños porque es menos peligroso que los otros. En la axila, previo a una buena comprobación de sequedad de la misma, el termómetro debe quedarse por lo menos de 5 a 10 minutos. Por supuesto, si tienes una hidroadenitis, no puedes tomar la temperatura en la axila. Aquí te dejo un video sobre este tema por si te interesa. La temperatura bucal está muy difundida. Esta es más exacta y el termómetro debe dejarse en la boca unos 5 minutos, aunque el fabricante puede señalar menos tiempo. El método oral puede usarse en personas vigiles, alertas, que son cooperativas y mayores de 6 años de edad. Para poder usarlo, la persona debe ser capaz de respirar por la nariz y no presentar ninguna enfermedad oral o cirugía bucal reciente. En el caso de la temperatura rectal, la cual está muy difundida en Europa, se considera a sí misma la más exacta de todas, pero también la más invasiva, incómoda y embarazosa, y esta requiere por lo general termómetros especiales, aunque en la actualidad hay termómetros que sirven para la rectal y la oral. Esta debe usarse en los niños por debajo de 6 años o en cualquier persona en un estado confusional, ya sea un estado convulsivo, comatoso o pacientes entubados, y no debería de usarse en niños menores de 2 años por la posibilidad de perforación rectal. También está contraindicado después de algunas operaciones que involucren el recto, ya sean las hemorroides o abdominoperineales, y en las personas con enfermedades cardíacas, ya que puede producir una estimulación similar a la maniobra de Valsalva. Es imprescindible su uso cuando se está sometiendo a una persona a un proceso de hipotermia terapéutica. La temperatura inguinal se usa muy raramente, pero sobre todo en niños o enfermos muy debilitados. Tiene todos los inconvenientes de la temperatura axilar y están incluso aumentados. Es muy poco exacta y requiere flexionar el muslo sobre el abdomen y mantenerlo en esa posición mientras se mide la temperatura. Las temperaturas difieren en dependencia del sitio de la medición. Por ejemplo, las temperaturas rectales son habitualmente 0.4 centígrados más altas que las temperaturas orales, mientras que las axilares son 0.6 más bajas que las orales. Esto tenemos que tenerlo bien presente, ya que por ejemplo en la apendicitis hay un signo que es el aumento de 1 grado de la temperatura rectal. Déjame saber en los comentarios si conoces cómo se llama este signo. La temperatura bucal de una persona sana es de 37 grados. La inguinal o axilar es de 0,4 a 0,6 centígrados menor, es decir, de 36.5. La rectal y vaginal sería de 37.5. La temperatura axilar no debe rebasar los 37 grados, siendo la bucal hasta 37.3 y la rectal hasta 37.5. Pero cabe señalar que en un cierto número de sujetos la temperatura axilar puede exceder los 37 grados.
Hay que tener presente que fisiológicamente la temperatura experimenta variaciones hasta de 0.8 grados Celsius durante el día, con un máximo entre las 5 y las 8 de la noche y un mínimo alrededor de las 4 de la mañana. Pero esto, en las personas que trabajan de noche, tiene una variación invertida. La alimentación y los ejercicios musculares aumentan la temperatura, esto proporcionalmente a la intensidad del ejercicio realizado. La temperatura debe tomarse siempre en ayuna, antes del almuerzo, por la tarde antes de las comidas o por la noche o la madrugada. No debe tomarse la temperatura en el periodo digestivo, pues ello producirá una elevación de la misma por la digestión, ni tampoco debe tomarse en la boca cuando se acaba de ingerir una bebida caliente o fría, ni en la axila o superficie cutánea cuando se ha mantenido en ella bolsas térmicas, ya sean frías o calientes. La administración de oxígeno con máscara puede también afectar la confiabilidad de la lectura bucal, porque el oxígeno inhalado tiene un alto contenido de agua en él, que esto puede enfriar la mucosa oral. Cuando existe un proceso febril que así lo requiera, la temperatura debe tomarse cada 4 horas. Déjame saber en los comentarios si quieres un video sobre la semiología de la fiebre. Esta es muy variada por el origen de la misma y la frecuencia, pudiendo diferenciar enfermedades como la malaria, que presentan fiebre terciaria o cuaternaria. Aquí te dejo un video sobre el examen físico de abdomen, donde podrás ver paso a paso cómo se realiza el mismo y las referencias viscerales en relación con la localización del dolor. Recuerda que esto es Medical Trainer. Yo soy el doctor Javier Oliva. Suscríbete para más contenido. Ayúdame a crecer. Hasta la próxima.